Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Paul Wallis dice, ahora, una pregunta que me ha hecho mucha gente que ha visto nuestra serie con Mauro. Dicen que les ha encantado la serie y ahora se dan cuenta de que quieren una traducción de la Biblia, diferente a la que tienen en su estantería, y muchas veces preguntan, ¿existe alguna traducción de la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, que me recomiendes? Para acercarme al significado fundamental de las palabras clave, ¿cómo responderías a eso, Mauro? Mauro Biglino dice, creo que es necesario leer una Biblia con traducción interlineal y traducción literal, porque leyendo lo que la Biblia dice literalmente, encontramos y entendemos cuando la Biblia habla de los Elohim como grupo y cuando la Biblia habla de Elohim como un individuo singular. Y hubo muchos versículos, muchos capítulos, en los que es posible entender claramente esta diferencia. Creo que es necesario, o suficiente, leer la Biblia con la mente abierta, sin los lentes del pensamiento teólogo, que tiene la necesidad de afirmar y reafirmar el monoteísmo. Por eso, el pensamiento teológico tiene la necesidad de demostrar que Elohim es siempre singular, pero eso no es cierto. Paul Wallis dice, sí, o estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijiste, Mauro. Estoy de acuerdo. Realmente, creo que para llegar al fondo de las cosas, hay que conseguir una Biblia interlineal con el hebreo, con los textos hebreos, una interlineal con el griego, para los textos del Nuevo Testamento. También me gusta usar un interlineal con el griego de la Septuaginta. Y si le dirijo a la gente una traducción de la Biblia, a menudo digo que personalmente me gusta la Biblia Nueva Jerusalén, la edición de estudio ampliada, porque encuentro que las notas editoriales son más honestas que la mayoría de Biblias, y señalarán donde hay preguntas sobre lo que podría significar una palabra. Así que hay grandes interrogantes sobre lo que significa el Shaddai, y las notas editoriales lo admitirán en la Nueva Jerusalén. O cuando veamos que Elohim se usa en plural, y parece ser una repetición de historias sumerias, los editores de la Nueva Jerusalén lo admitirán. Así que lo aplaudo. Estoy impresionado con eso. Pero yo lo respondo, igual que Mauro. Yo digo, lea un interlineal. Pueden ser costosas, pero puedes encontrar interlineales online, pero la clave es tener léxicos realmente buenos, con los que estés leyendo. Entonces, para los textos hebreos, consulte el diccionario hebreo Brown Travel Breaks, y lea realmente lo que dice sobre las palabras clave. O para el griego, vaya al léxico de Bauer, Arndt, Gingrich, y ese también lo llevará a las raíces de esas palabras. Y es caro conseguir esos libros, pero es muy gratificante, porque una vez que empiezas a leer esos textos de esa manera, y llegas a los significados fundamentales, es una excelente manera de despejar siglos de doctrina, dogma, teología y suposiciones, y volver a las raíces de lo que decían originalmente los escritores. Mauro Biglino dice, oh sí. En mi pequeña carrera, traduje para la editorial católica más importante de Italia, que depende del Vaticano. Traduje 17 libros de forma interlineal, y nuestra audiencia puede ver lo que significa. Hay prueba de hebreo, y debajo tenemos la traducción literal de cada palabra, y estos libros están en las universidades, en la Facultad de Teología, y estos libros traducen literalmente lo que dice la Biblia. Y es importante, porque muchas veces, en la Biblia, para la familia, hay muchos verbos, que en hebreo, están en plural, pero se traducen en singular. Y esto es un error. Es una mala traducción, es una inconsistencia, es falso. Paul Wallis dice, es falso, diría yo. Mauro Biglino dice, absolutamente, debido a que estos libros, hechos para los eruditos, tienen la traducción correcta. Porque los eruditos conocen el hebreo, y saben que es plural, y que es singular. Las familias no saben hebreo. Y por eso la familia tiene que leer en singular también, cuando en hebreo está en plural. Y creo que esto es una mala traducción. Creo que hay una especie de voluntad de hacer que la Biblia sea comprensible. Sí. Oh, les pido perdón, pero tengo el síndrome de Tourette, así que tengo la necesidad, mientras hablo,
de controlar el movimiento. Perdón por mi síndrome, pero el síndrome de Tourette es muy fuerte y puedo hacer cualquier cosa, solo puedo intentar controlarlo. Paul Wallis dice, no hay problema. Me encanta señalarle a la gente, tu modelo de trabajo, porque sus credenciales, para la traducción bíblica son excelentes, no pueden ser cuestionadas, no pueden ser cuestionadas. Y encuentro, que me resulta fácil, encontrar personas en el mundo académico, que reconozcan lo que usted y yo decimos. Incluso, si no quieren estar de acuerdo públicamente con todas nuestras conclusiones, saben la validez de lo que decimos. Pero lo que me frustra es que, aunque existe ese respeto a ese nivel, cuando vas a comunidades de fe, a las iglesias, lo que saben los académicos, no lo saben los millones de personas que van a iglesias, y tal vez a sinagogas, en todo el mundo. Y mantendrán las interpretaciones y traducciones tradicionales, como si estuvieran defendiendo a Dios al defender esas traducciones, sin saber que las personas que capacitan a sus rabinos y pastores podrían ver las cosas de una manera muy diferente. Y es una de las cosas que me motiva al escribir, porque creo que la gente debería saber estas cosas. Entonces, por ejemplo, el hecho básico de que muchas de las historias de Elohim en la Biblia son la forma resumida de las historias mesopotámicas de la antigua Sumeria, Babilonia, Arcadia y Asiria, se puede encontrar en las notas editoriales de la Biblia de la Nueva Jerusalén. Puedes encontrarlo discutido por académicos, pero incluso, después de 150 años, de que ese conocimiento esté en la academia, la mayoría de las personas en las iglesias no saben nada al respecto. Y creo que es una gran lástima. Mauro Biglino dice, sí, y lo importante es, en mi opinión, decir que mucha gente creen en un libro, creen en esa traducción de un libro, y no saben que las traducciones no son correctas. Paul Wallis dice, no saben, creo que eso es correcto. Sienten que tienen que defender la traducción que tienen. Tony, ¿tienes otra pregunta para nosotros? ¿Por qué no hay Elohim femeninos? ¿Se aparean con hembras humanas? No hay Elohim femeninos. Son una especie clonada. ¿Es por eso que hicieron a Eva? Gracias. Will Seal. Paul Wallis dice, Mauro, ¿cómo responderías a eso? Mauro Biglino dice, bueno, pienso primero, que nada que en la Biblia, hay casi, una hembra Elohim, Asherá, y sabemos, que en muchos sitios arqueológicos, los arqueólogos, encontraron inscripciones, con el nombre de Asherá, quien es señalada, como la compañera de Yahvé. En la isla Elefantina, en el río Nilo, había una comunidad hebrea, que conocía la Asherá de Yahvé, y se llamaba Anat Yahú. Pero si leemos las leyes, los mitos de las naciones, de todo el mundo, como lo hace Pablo, y Pablo habla a menudo de otras naciones, encontramos que existían Elohim femeninos, o si preferimos, así decir que existían deidades femeninas. Si leemos el texto del hinduismo, si leemos los textos de los griegos, de los romanos, de los egipcios, de los sumerios, de los asirios, de los babilonios, encontramos la presencia de deidades femeninas. Pero la Biblia fue escrita por un sacerdote que canceló la presencia de lo femenino y dejó solo lo masculino, el Yahvé masculino. Pero había absolutamente femeninos en este poder. Y Eva fue hecha solo para Adán, no para los Elohim. Pero esta es otra cuestión. Paul Wallis dice, sí, realmente es intrigante, porque la Biblia, las escrituras hebreas, están muy dominadas por los hombres, como las tenemos hoy. Y creo que contrastan hasta cierto punto con otras tradiciones narrativas. Si vas a lo que creo, que son las narrativas fuentes de la historia bíblica de los comienzos, irás a las antiguas historias sumerias y babilónicas. Y allí, escucharás sobre las mujeres del cielo, escucharás sobre Chamat, Namu y Ninsuna, y llegarás a la Biblia. Y realmente encuentras el nombre de Asherá. Ahora bien, puede ser que haya otros Elohim femeninos en el Asamayim que no son nombrados, simplemente están entre los otros Elohim. Pero creo que cuando llegamos a Jeremías, por ejemplo, el profeta Jeremías, y él habla de cómo las tribus de Israel
recordaban a Asherá positivamente y recordaban a Yahvé negativamente. Lo que podemos estar viendo son los dos polos, los dos opuestos, de sus experiencias de contacto antiguas. Porque Asherá fue una experiencia de crianza. Es su versión de la historia de Unapú, Obar, o Chambat, la figura femenina, que viene a nutrir y ayudar a los humanos a convertirse en una fuerza civilizada sofisticada en el planeta, que los introduce en la agricultura y la medicina, que hace que su tierra sea fértil, que ayuda a su gente a ser fértil. Y Asherá es recordada con agradecimiento, y por eso Jeremías lamenta el hecho de que en cada colina alta y debajo de cada árbol verde, desde cada ciudad fortificada hasta cada pueblo, se conmemora a Asherá. Y lamenta que el pueblo haya rechazado las leyes de Yahvé y hablen muy negativamente de lo que era ser gobernado por él. Creo que lo que Jeremías está describiendo allí es realmente una forma resumida, en la que simplemente nombra dos de los Elohim, cuando sabemos que eran muchos. Ha mencionado un macho y una hembra, mientras que creo que había muchos machos y muchas hembras que cada individuo nombré, ya sea el Elohim de Acren, el de los filisteos, Yahvé, Quemos, probablemente representaba una comunidad de seres, y se nos habla del líder. La historia a menudo se escribe de esa manera, nos cuentan sobre el líder, y solo tenemos que asumir su séquito, su equipo, y todos sus apoyos. Entonces, creo que incluso en la Biblia, hay mujeres Elohim allí, incluso si no se nombran, cuando vamos a las fuentes sumerias, si se nombran, y luego, cuando vamos a otras tradiciones, que no fueron reformadas. De la manera en que lo fue el judaísmo, encontramos a las hembras allí. Pero cuando ocurrió la redacción final, como en el Antiguo Testamento, la agenda realmente era magnificar a Yahvé y olvidarse de todos los demás. Y los únicos que fueron nombrados son aquellos cuya memoria era tan fuerte que no podían borrarlos, no podían hacer que la gente los olvidara, y por eso son reconocidos, pero son representados como figuras de idolatría. Y por eso creo que durante la redacción de la Biblia, ha habido un olvido deliberado. Y el hecho de que todavía tengamos una figura femenina muy poderosa, Elohim Asherá, es solo la punta del iceberg, el recuerdo de que hubo hombres y mujeres, y un espectro de seres encontrados en el pasado. Mauro Biglino dice, si no me equivoco, recuerdo que el mismo Salomón hizo un lugar para adorar a Asherá. Paul Wallis dice, sí, lo hizo. Él lo hizo. Mauro Biglino dice, ¿qué Paul? Paul Wallis dice, sí, lo hizo. Dentro del templo de Jerusalén, Salomón había encargado obras de arte para conmemorar el rango de Elohim, y fueron desfiguradas en la época del rey Ezequías, quien construyó un templo completo para Asherá, y empleó todo un sacerdocio en Jerusalén para honrar a Asherá. Y ese fue solo uno de los muchos templos en Judea, en todo el Levante, para honrar a estos otros seres. Y así, cuando el redactor tiene que volver a contar la historia, tiene que explicar por qué el rey más sabio de todos, Salomón, tendría templos y sacerdotes en honor a Asherá, Quemos y otros seres. Y entonces, la historia que se le ocurre al redactor es que fueron sus esposas extranjeras. Ese fue el problema. Y si solo se hubiera casado con buenas esposas judías, eso nunca habría sucedido. Pero eso es lo que dijeron, como una forma de afrontar el hecho de que todos sabían que Salomón había alentado la adoración o conmemoración de Asherá.